En este último video de homomorfismos vamos a empezar estudiando el concepto de automorfismo. Bien, entonces, eh, ¿qué es un automorfismo de un grupo? Pues básicamente es lo mismo que un isomorfismo, pero del grupo en sí mismo. ¿Sí? Entonces, cualquier isomorfismo que vaya de G en G lo llamamos un automorfismo. Entonces, nosotros sabemos que siempre existe al menos uno, ¿no? Siempre existe al menos un automorfismo de G, el cual es la identidad, porque la función de identidad ya sabemos que es un isomorfismo de G en sí mismo, que es la propiedad reflexiva, ¿no? de la relación de isomorfía, como demostramos anteriormente. Pero puede haber otros. No significa que la identidad vaya a ser el único isomorfismo de esta manera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, primero, esta observación interesante es que si consideramos el conjunto de todos los automorfismos de un grupo, entonces el conjunto de todas las funciones de esta manera tal que phi sea un automorfismo, equipado con la composición de funciones, entonces la operación del grupo que vamos a considerar aquí es la composición de funciones. Esto va a formar un grupo en sí mismo. ¿Sí? Entonces la operación, la composición de funciones, el conjunto es el conjunto de automorfismos. Bien, entonces vamos justificando brevemente por qué esto es un grupo. En general, nosotros sabemos que, pues, como demostramos anteriormente, la composición de dos isomorfismos va a ser otra vez un isomorfismo. Entonces, en particular, son dos automorfismos, pues su composición va a ser otra vez un automorfismo. Entonces, cumple la propiedad de cerradura. Si la composición de dos automorfismos, al ser funciones biyectivas, la composición de funciones biyectivas es biyectiva, la composición de homomorfismos es homomorfismo, entonces no hay ningún problema. Segunda propiedad, pues siempre un hecho básico que pueden revisarlo de nuevo en libros más básicos es que la composición de funciones es una operación asociativa. Entonces, automáticamente ya al ser la composición de funciones la que estamos considerando, pues tenemos que se va a cumplir la propiedad asociativa. Siguiente, pues sabemos que la función de identidad es un automorfismo y esta función va a ser la identidad del grupo, porque al componer la función de identidad con cualquier otro automorfismo, nos queda el otro automorfismo, ¿no? Entonces se comporta como la identidad del grupo, básicamente. Y siguiente es que el inverso de un automorfismo también va a ser un automorfismo. Esto es porque nosotros sabemos que el inverso de un isomorfismo es un isomorfismo, pero al ser automorfismo y tener la forma de ir de G en G, pues su inverso también va de G en G, entonces también es un automorfismo. Entonces, es sencillo, ¿no? Demostrar que el conjunto de automorfismos de un grupo es un grupo bajo la composición de funciones. Bien, entonces vamos a definir algunos automorfismos especiales, los cuales se conocen como automorfismos internos. Entonces, dado cualquier grupo G y cualquier elemento del grupo, definimos una función que denotamos de esta manera, phi sub G, que va de G en G, y es básicamente la función inducida por la conjugación por ese G particular. Este G que tomamos aquí es un G fijo. Entonces, dado cualquier X del grupo, lo que hace esta función es conjugar a X. Entonces nos va a regresar otro elemento del grupo. ¿Sí? Y esto, el asunto es que esta función definida de esta manera va a ser un automorfismo y se conoce como el automorfismo interno inducido por G. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, los automorfismos internos de un grupo son aquellos inducidos por elementos del grupo usando la conjugación. ¿Sí? Lo que hacemos es conjugar por ese elemento del grupo. Entonces vamos verificando que efectivamente es un automorfismo esto, ¿no? Entonces primero, la función, podemos verificar que es biyectiva de varias formas, ¿no? Primero vamos verificando que es biyectiva. Hay varias maneras, obviamente una manera es verificando que es inyectiva y sobreyectiva, los cuales ustedes pueden hacerlo directamente. Aquí básicamente dice más adelante, alternativamente el lector puede demostrar directamente que phi sub g es inyectiva y sobreyectiva. Entonces tal cual, lo que hemos hecho siempre, ¿no? Verifiquen que si dos imágenes son iguales, entonces porque las preimágenes deben ser iguales y sobreyectividad, dado cualquier elemento en el codominio, díganme quién es la preimagen. ¿Sí? Pero una manera alternativa de demostrar que algo es biyectivo, que una función es biyectiva, es demostrando que tiene una inversa, que tiene una función inversa.
¿Por qué? Porque también tenemos esta propiedad de que una función es biyectiva si solo si es invertible, si solo si existe su función inversa. Entonces lo que vamos a usar aquí es demostrar que la inversa de esta función es esta función, ¿sí? Inducida por g inverso. Entonces hay que componerlas de las dos maneras, miren. Primero hacemos esta composición, g inversa por g. Entonces, aquí, ¿qué nos dice que hagamos? Primero, pues conjugamos por g inversa. Entonces ponemos g inversa g y aquí tendríamos g inversa inversa, lo cual es igual a g, ¿no? Y luego dice, y luego después conjuga por g. Entonces conjugamos por g y ponemos g inversa a este lado. Y pues precisamente g se cancela con g inversa, g se cancela con g inversa aquí y obtenemos x nada más. Y lo mismo del otro lado, ¿sí? Básicamente. Primero conjugamos por g, después conjugamos por g inversa y esto nos va a dar la función, nos va a dar el elemento x. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que estas composiciones siempre son la función de identidad, entonces efectivamente sí es la función inversa y esto implica que debe ser biyectiva. Y finalmente, ¿qué hace falta demostrar? Pues hace falta demostrar que phi sub g es un homomorfismo. Entonces vamos a checar aquí la propiedad de homomorfismos. Tenemos phi sub g aplicada a un producto XY. Esto sería G, XY, G inversa. Y aquí hacemos el truco de entre X y Y, escribimos G inversa G, lo cual es igual a identidad, pero esto nos permite, en cierta manera, completar los conjugados, ¿no? Entonces completamos el conjugado de X, por una parte, y completamos el conjugado de Y. Entonces, la primera parte es el conjugado de X, lo cual es lo mismo que phi sub Gx. La segunda parte es el conjugado de Y, lo cual es lo mismo que phi sub Gy. ¿De acuerdo? Entonces, esto demuestra que efectivamente estas funciones son automorfismos a los cuales llamamos automorfismos internos. Entonces, miren, ahora se pone un poco más abstracto el asunto porque podemos considerar al conjunto de automorfismos internos. Entonces, dentro del grupo de automorfismos, nada más tomamos aquellos que son inducidos por la conjugación. Es decir, nada más tomamos a los automorfismos internos y lo denotamos de esta manera, in G. Y ahora lo que vamos a demostrar aquí es que este conjunto de automorfismos internos es un subgrupo normal del grupo de automorfismos. ¿Ok? Y esto sería pues, básicamente la última cosa que tenemos que demostrar. Entonces, miren, vamos a aplicar el test del subgrupo normal. Entonces tenemos que verificar primero pues, que este conjunto efectivamente es un subgrupo y segundo que es un subgrupo normal, que cumple la propiedad de normalidad. Entonces, primer paso, pues hay que verificar que la identidad esté ahí. La identidad es la función identidad y esto nos dice que la función identidad puede verse como la conjugación por el elemento identidad, ¿sí? Si ustedes lo escriben, la conjugación por el elemento identidad, pues sería EX e inverso para toda X en G, pero eso es lo mismo que X. Entonces, a final de cuentas, no le está haciendo nada a la X, es la función identidad. Y es un automorfismo interno, ¿no? O sea, la justificación aquí es que la función de identidad puede verse como el automorfismo interno inducido por el elemento identidad. Por lo tanto, es un automorfismo interno. Ok, siguiente paso. Queremos ver que el producto de dos automorfismos internos es de nuevo un automorfismo interno, primero, ¿no? Entonces tomamos dos elementos en G y consideramos el automorfismo interno inducido por H y el automorfismo interno inducido por G. Los aplicamos a una X ahora. Entonces primero es conjugación por H, aquí conjugamos por H, y el resultado lo conjugamos por G, ¿sí? Porque es la composición de las funciones. Ahora vemos que los primeros dos elementos los podemos agrupar de esta manera, GH, y los siguientes elementos los podemos agrupar de esta manera, GH inverso, usando el hecho de que GH inverso es lo mismo que H inverso G inverso. ¿Sí? Entonces recuerden, esta es una propiedad importante, que siempre el inverso de un producto es el producto de los inversos, pero puestos en el orden opuesto. ¿Sí? Entonces el inverso de G por H es H inverso, G inverso. ¿Por qué? Pues porque si ustedes multiplican G por H
por este elemento H inverso, G inverso, pues va a dar la identidad, ¿no? Primero se cancela la H con la H, después se cancela la G con la G y nos obtenemos la identidad. Entonces, efectivamente es el inverso. Bien, entonces resulta que ahora esto, pues, ¿qué es? Es la conjugación de X por el producto GH. Entonces podemos escribir esto, ¿sí? Entonces, esto nos está diciendo que efectivamente si componemos dos automorfismos internos, es lo mismo que el automorfismo interno inducido por el producto de los elementos. ¿Ok? Siguiente cosa, esto ya lo habíamos observado antes, ¿no? Que el inverso, la función inversa de un automorfismo interno, pues es el automorfismo interno inducido por el elemento, por G inverso en este caso, por esto de aquí que verificamos anteriormente. Entonces, para hacer el test de subgrupo en un paso, pues tenemos esto, ¿no? Si multiplicamos el inverso de un automorfismo interno por otro automorfismo interno, phi sub h, el primero, esto lo podemos escribir como phi de G inverso, compuesto con phi sub h, y aquí la cosa de arriba, la identidad de arriba, nos permite decir que esta composición es lo mismo que este elemento. Este elemento es un automorfismo interno, entonces por lo tanto pertenece a los automorfismos internos de G. ¿Sí? Entonces esta composición pertenece a los automorfismos internos de G, lo que significa que se cumple el segundo paso del test del subgrupo normal. Y finalmente vamos a demostrar que es normal. Normal en el grupo de automorfismos. Entonces tomamos un automorfismo interno arbitrario, phi sub G, y tomamos un automorfismo arbitrario. ¿Sí? Este sigma es un automorfismo arbitrario, no necesariamente es inducido por la conjugación por un elemento. ¿Sí? Y queremos ver quién es el conjugado. El conjugado bajo la composición de funciones, ¿no? Porque es la operación relevante en este caso. Entonces aplicamos sigma compuesto con phi sub g, compuesto con sigma inversa, y esto lo aplicamos a un h. Entonces, sigma inversa aplicada a x no sabemos quién sea, pues es algún elemento de g, entonces lo dejamos aquí. Pero a esto sí podemos después conjugarlo por aplicar el automorfismo interno, que es conjugarlo por g. Y después esto dice que le apliquemos sigma. ¿Sí? Ahora usamos el hecho de que sigma es un homomorfismo, es un automorfismo, entonces cumple la propiedad de homomorfismos. Entonces este sigma de este producto podemos verlo como sigma de g, y luego aquí tendríamos sigma de sigma inverso de x, por lo tanto nada más nos queda x. ¿Sí? Y después tenemos sigma de g inverso, usando propiedades de homomorfismos. Entonces si se fijan, este elemento de aquí es la conjugación por sigma de g. Entonces esto lo podemos ver como el isomorfismo interno inducido por sigma de g. Y esto se cumple para toda x en g, ¿no? Entonces estamos deduciendo esta identidad de aquí. Estamos diciendo que la composición de sigma con phi sub g con sigma inverso es phi de sigma de g, el cual es un automorfismo interno por definición porque es inducido por la conjugación por sigma de g. Y esto demuestra que efectivamente los automorfismos internos son un subgrupo normal. Bien, entonces esto sería todo por este capítulo de homomorfismos. Algunas de las palabras claves que vimos pues son homomorfismo, el kernel de un homomorfismo, que es un isomorfismo, el primer teorema de isomorfía, automorfismos y automorfismos internos. Bien, bueno, pues muchas gracias.